Hola, hola jóvenes, buenos días. Soy el profesor Claudio Robles, magíster en currículum y profesor de lengua y literatura, y estamos el día de hoy nuevamente en la selva de la lengua, este espacio dedicado a reforzar ciertos aspectos de la lingüística, de la literatura y la comunicación. Recuerden suscribirse a mi canal, profesor Claudio Robles, o seguirme en Instagram. Empecemos con esta cápsula número 6, esta vez dedicada a los factores de la comunicación y cómo estos factores se asocian a preguntas tipos de la PDT de comprensión lectora. ¿Te has percatado que en muchas preguntas se alude al emisor dentro de los ensayos o la prueba misma? ¿Has visto que muchos textos tienen diversos códigos y receptores? ¿Se entiende qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué son tan importantes los factores de la comunicación en la prueba que van a dar ustedes o en las pruebas estandarizadas que tienen que ver con la comprensión lectora? Porque gracias a su identificación podremos responder a las preguntas sobre emisores, los propósitos de los mensajes, los contextos asociados a los temas o a las lecturas que son dadas en esas pruebas, ¿ya? Recordemos que sirve tanto para la PDT de comprensión lectora, las clases y cápsulas que hago en el canal, como también para cualquier tipo de prueba estandarizada, ya sea SIMSE, PISA, y para la mejora, ¿cierto?, académica de los niveles de comprensión. Los factores comunicativos. Empecemos. ¿Qué son? Son elementos que constituyen todos los procesos de comunicación, incluidos los textos que ustedes van a leer, que son que cuando ustedes se enfrentan a esa lectura generan un proceso comunicativo. Dentro de estos procesos comunicativos hay elementos claves que van a permitir poner la mirada en uno u otro aspecto, o sea, en el receptor, yo como lector, en el emisor, otras veces en el mensaje mismo, otras en el contexto que rodea el tema, etc. Todo texto va a poder ser afecto a los factores de la comunicación. Todo texto va a tener y poseer factores de la comunicación. Vamos allá, empecemos entonces y recordemos esto. Los factores de la comunicación. Lejos, los de entrada, los más importantes, para ustedes sobre todo, ¿cierto?, que van a dar pruebas estandarizadas, es el emisor, que es aquel que emite el texto, en este caso es texto escrito, o una infografía también puede ser, con imágenes, un afiche publicitario. El mensaje, que es lo que tú vas a ver y leer dentro del texto, el contenido mismo. Los emisores, ¿quiénes van a ser los emisores en general en los textos o fragmentos que pueden aparecer? Los mismos autores con nombre, ¿cierto? Si aparece Carlos Quiroga, será Carlos Quiroga el emisor. Personas identificables, a veces como Carlos Quiroga, otros anónimos también, otros que son medios de comunicación, emisores medios de comunicación, el diario, el canal de televisión, o instituciones como el Ministerio de Salud, si le ponen un afiche propagandístico, por ejemplo, sobre una campaña de salud pública. Todo emisor va a poseer una intención comunicativa en su mensaje. O sea, todo emisor al escribir el mensaje tiene un propósito. Todo. Y hay variados propósitos. Ya sabemos ya que dependiendo de los tipos de texto hay variados propósitos. Desde entretener, propósito estético, hasta propósitos de cambios de hábito o conducta. Por otro lado, tenemos a los otros dos factores de la comunicación que aparecen ahí, canal y código. El canal es el medio por el cual se expone ese texto. Un canal podríamos denominarlo, como el diario mismo, la revista, lo audiovisual, ¿cierto? La voz, si estamos hablando, también sería la voz, el cuaderno, el papel, todo eso, todos los soportes en general, el teléfono, son canales. Por ahí va el mensaje, por ahí va. Y ese mensaje, jóvenes, está escrito con un código. Ese mensaje, si yo lo divido en sus partes, tiene un lenguaje asociado, ¿cierto? Es el lenguaje mismo por el cual se constituye el mensaje. Eso es el código. El código puede ser verbal, que es el más habitual en los fragmentos que van a leer, la palabra, escrita de hecho, ¿cierto? Pero también hay códigos no verbales, como imágenes, como colores. Está también lo paraverbal, que no aparece ahí, pero es muy clásico.
las letras, el tamaño grande de las letras más pequeñas, de colores, en cursiva, todo eso es lo paraverbal, lo que ayuda a la palabra a destacarse, a tener énfasis, etc. Y también dentro del código podríamos señalar el idioma, si es español, inglés, francés, y la modalidad también podríamos meterla dentro del código, la modalidad si es escrita u oral. Ahora, ¿cómo funcionan los códigos en las pruebas estandarizadas? En general les van a poner palabras, ¿cierto? Pero muchas veces también van a incluirse imágenes como en infografías, publicidades y propaganda. Van a ver también gráficos. Gráficos también pueden aparecer, gráficos informativos o cualquier otro tipo de simbolismo que pueda ser asociado a algo informativo o alguna publicidad, un afiche, etc. ¿Ya? O sea, el código en las pruebas estandarizadas no solamente va a ser la palabra, sino que los mensajes también pueden ir dentro de las imágenes. Y por último, vamos a recordar el contexto y el receptor. El contexto es todo proceso o aspectos socioespaciales del mensaje o texto dado. ¿A qué voy con eso? Es todo lo que rodea a la situación. Sería algo así como en qué situación se está dando este mensaje o tema, ¿cierto? Podríamos decir que se está dando en el siglo pasado, se está dando en Chile o en otro país, se está dando en un entorno donde hay abundancia o pobreza, se está dando donde existe un problema político, un problema social a raíz de ese tema, dónde y cómo se va dando en esta situación. Todo tema tiene un contexto y ese contexto puede ser todo eso, desde el tiempo histórico, el lugar geográfico, el entorno social, lo cultural, lo económico, incluso puede ser lo religioso, lo académico, todo puede ser afecto a definir una situación que enmarque al tema del mensaje. Receptor, por otro lado, bien fácil, ¿cierto? Es el destinatario de ese texto. Todo receptor, entonces, es voluble a las intenciones comunicativas del emisor. Eso debe quedar muy claro. Cada vez que un emisor construye un mensaje con un código específico, tiene una intención o propósito comunicativo. Esa intención o propósito comunicativa nos llega a nosotros como receptores, ¿cierto? Y todo emisor siempre debe pensar en su receptor para organizar el texto y usar recursos. También al revés. Ahora, el emisor también está pensando en el receptor cada vez que escribe el texto. Organiza la información, incluso manipula el lenguaje para que sea para uno u otros receptores. Eso ya lo hemos visto en publicidades, por ejemplo, de snack juveniles o de juguetes, de lápices para niños. También hay un lenguaje especial, ¿cierto? El emisor elige qué imágenes poner y qué lenguaje utilizar. Básicamente todo está relacionado. Los 6 factores de la comunicación, ahora sí, para ir terminando ya, se asocian siempre a preguntas dentro de la PDT de comprensión lectora y otras pruebas de comprensión, ¿cierto? Estandarizadas. Hay preguntas del tipo como: la intención comunicativa del emisor es la función o las funciones de las imágenes en el afiche anterior son la frase "Caminos al unicornio de fuego" que utiliza Celia cuando se enfrenta a Damián alude a el público al que pretende influir el anterior afiche propagandístico puede describirse como las circunstancias sociales en las que Mandela enuncia el discurso leído son. Estas son algunas preguntas extraídas realmente de pruebas estandarizadas y de PDT. Ahora, relacionémoslas entonces con los factores de la comunicación, ¿cierto? Ahí están relacionadas con factores de la comunicación. En la primera, el emisor, en la intención comunicativa del emisor. La segunda nos pregunta por el código, ¿cierto? Nos pregunta la función de las imágenes, o sea, nos está preguntando netamente por el código utilizado en la publicidad. Por otro lado, nos pueden preguntar por el mensaje mismo, haciéndonos interpretar o evaluar frases que se digan en una publicidad, en un texto narrativo, en un texto dramático, en un texto informativo, etc. Nos pueden preguntar sobre el receptor o el público, a quién va dirigido la campaña, en este caso propagandística, o a quién va dirigida la publicidad, el mismo texto narrativo. Y también nos pueden preguntar acerca del contexto
y las circunstancias que van a rodear, como ya dije, el tema. Por lo tanto, es de vital importancia a partir de ahora siempre aprenderse y analizar los textos desde el punto de vista de los factores de la comunicación, porque desde allí, como ustedes están viendo, surgen muchísimas preguntas. Entonces, para ir terminando ya, nunca más olvidar los factores de la comunicación al momento de la lectura de los fragmentos en la prueba. Nunca tener mucha claridad de quién es el emisor, qué esperamos de este emisor, cuáles son los propósitos, el contexto que gira en torno al tema, por qué se escribe sobre ese tema, etcétera. Muchas de las preguntas entonces allí se van a construir desde el análisis de esos factores de la comunicación. Cuando se construyen las preguntas, los profesores o expertos que construyen esos instrumentos de evaluación se fijan en los factores de la comunicación para construir ciertos tipos de preguntas, para ver si usted puede analizar de manera correcta un texto. Espero que esta cápsula les haya servido. Eso ha sido todo en la selva de la lengua, en esta cápsula número 6. Recuerden suscribirse a mi canal o seguirme en Instagram. Que les vaya muy bien, jóvenes, y nos vemos en la próxima.